para la asesoría de esta tarde nos da mucho gusto recibir en el estudio a Mario Iván Navarro Herrero. Él es policía primero del Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan. ¿Cómo está, oficial? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente y pues bueno, muy bien, aquí ya vamos para dar inicio con el tema del día de hoy. Excelente. El tema es seguridad para jóvenes en el hogar, porque pues los accidentes, incluso la comisión de delitos, no solo ocurren en las calles, también cuando las personas más jóvenes de los hogares se quedan en casa, hay que pues tomar a consideración ciertos temas. ¿Por dónde empezamos, oficial, para considerar esta seguridad dentro del hogar? Bien, bueno, por principio de cuentas, yo creo que sería importante siempre tener en cuenta que muchas veces se crea una falsa sensación de seguridad, creyendo, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de los padres, que a veces confiamos en que nuestros hijos están seguros cuando están en casa, o incluso nosotros mismos nos sentimos seguros cuando estamos en casa, algo que pues es lógico que así debería ser, pero también hay que ser conscientes de que aún dentro de nuestros domicilios pueden existir bastante riesgos, ¿no? Y sobre todo ahorita con el tema de la tecnología, que no es necesario pues de que salgamos de nuestro hogar o estemos expuestos en la vía pública para estar también de igual manera frente a algún riesgo, ¿no?, que vamos a tener en algún momento. Claro. Entonces yo creo que lo primero es siempre estar alertas y pues ver nuestros patrones de conducta precisamente y de qué manera podemos estar seguros, como mencionas, tanto para evitar accidentes como para evitar también ser víctimas de delito aún dentro de nuestro propio hogar. Claro. ¿Qué le parece que empecemos por la prevención de ser víctimas de delitos dentro del hogar? Lo decía usted, ahora con tanta conectividad y las tecnologías que se tienen tan a la mano, pues muchas veces hay descuido por parte de las personas adultas respecto a qué hacen y con quién platican las infancias y juventudes a través de los dispositivos móviles, y por ahí, y justo son el blanco más frecuente, por ahí llegan las extorsiones y las amenazas. Cuéntenos. Así es. Sí, en el tema de redes sociales hay que estar muy al pendiente, sobre todo con los más pequeños en casa. Cuando ahorita, por ejemplo, que utilizan mucho los videojuegos, que se conectan en línea y muchas veces están en contacto con personas que tienen perfiles falsos precisamente para obtener desde datos o en un momento dado poder engancharlos para sustraerlos del domicilio. Les hacen creer que son personas como pares, que son personas de la misma edad, y muchas veces con el tiempo empiezan a ganar confianza con ellos. Ellos van midiendo más o menos en poco tiempo, ya los tienen enganchados, o a veces requieren hasta incluso se llevan meses platicando con ellos, y en un momento dado los citan de que, ¿sabes qué? Pues te quiero conocer, nos vemos en un parque, en alguna plaza, etcétera. Se quedan de ver con ellos ahí y después de ahí es cuando regularmente hacen las sustracciones, ¿no? Entonces, estar al pendiente con este tema, utilizar controles parentales para precisamente estar al pendiente de qué es lo que están viendo nuestros hijos, qué es lo que están jugando. Y otro tema, por ejemplo, ya ya a lo mejor podemos avanzar un poquito más en edades, ya con lo que son adolescentes, muchas veces empiezan incluso también a solicitar trabajos. En el caso de personas adultas, también con el tema empiezan a meter datos porque solicitan préstamos, también que es algo que está dando últimamente, en el cual hay plataformas que le solicitan datos personales. Si es una plataforma que no está seguro si realmente se dedica a hacer préstamos, no pongan ningún dato, porque es muy común que les piden desde el domicilio, nombres, contraseñas, incluso les piden, por ejemplo, un número de tarjeta que para hacerles transferencias, para hacerles depósitos, y todo eso se presta precisamente a que les hagan fraudes o hackeos de sus cuentas y les roben dinero muchas veces. Incluso muchas veces en esas ocasiones cuando hacen ese tipo de préstamos también sí les dan el dinero y todo, pues, y si llegan a pagar las cantidades, pero posteriormente los empiezan a extorsionar con el tema de decirles de que no has pagado y me vas a pagar y yo aquí tengo datos tuyos, etcétera. Claro. Entonces sí está muy pendiente con estos temas. En casa también un tema que es muy importante, también generar hábitos. O sea, por ejemplo, si yo voy a salir a alguna parte, tomar mi tiempo para, si yo por ejemplo digo, si yo de aquí al punto donde voy hago no sé, 30 minutos, a lo mejor dar 10 minutos de margen, y aún después esos 10 minutos, 5 más para revisar todo mi domicilio. ¿En qué sentido? Revisar que te deje mis ventanas cerradas, no importa si voy a un segundo o tercer piso, si es el caso de departamentos, que nada más voy a la tienda, cualquier situación, siempre tener ventanas cerradas, dejar puertas bien cerradas también, verificar que no queden llaves abiertas, luces encendidas, el calentador, la estufa, las llaves de gas, ese tipo de cuestiones, que quede todo seguro. Pues entonces muchas veces que ocasiona que como no estamos organizados, empezamos ¿dónde dejé las llaves? Salimos a las carreras. Salimos a las carreras, no verificamos y dejamos muchas veces este tipo de cuestiones sin verificar, y es donde a veces pasan accidentes. nos ocurre
ocurren las situaciones, así es. Oiga, y antes de profundizar en los accidentes que pueden ocurrir, me quiero regresar al tema de la prevención. Hay que tener siempre diálogo abierto y claro con las infancias y las juventudes respecto a todos estos riesgos que implica estar interactuando con personas que no conocemos. Los videojuegos es un gran canal para que entren personas con malas intenciones, ya sea para secuestros express, extorsiones y también para un tema mucho más delicado que es trata y pornografía infantil. Le empiezan también a solicitar fotografías y contenido de este tipo. Sí, precisamente es lo que se conoce con la modalidad del sexting. Precisamente cuando hay personas que empiezan a interactuar, precisamente generan lo que son perfiles falsos, y meterse en algún tipo de plataforma, comúnmente en videojuegos. Entonces, educar a nuestros hijos precisamente de que si algo llega a ocurrir en ese sentido, no hay ningún tipo de información. No te lo podemos decir de manera general, no dar datos personales, pero el lenguaje también tiene que ser acorde pues con los niños, a la edad del niño. Si no te le decimos, ¿sabes qué? No proporciones ningún tipo de información específicamente que sea tu nombre, un domicilio, nombre de tus familiares, etcétera. Aterrizarlo pues a que les sea un lenguaje comprensible para ellos y que sepan también que en un momento dado, si llega a ocurrir, me dices si ocurre algo por el estilo, o si alguien te empieza a amenazar o a querer decirte que te va a causar algún tipo de daño a mí, a ti, a cualquiera de la familia, dímelo también, porque muchas veces también ocurre que los niños lo hacen y cuando menos se dan cuenta ya proporcionan datos y los empiezan a amenazar, y muchas veces ellos se quedan callados por el temor de que si le cuento a alguien más o no me van a creer o me van a regañar, me van a castigar, algo por el estilo. Entonces muchas veces se quedan callados y es donde ocurren este tipo de situaciones. Entonces generar la confianza, hablarles claro y generar la confianza, y así explícitamente pueden ocurrir estos riesgos de que te tomen esos datos y pueda pasar esto, y en un momento dado de aquí te puedan robar, pues hablando en el lenguaje de ellos, te puedan robar para posteriormente pues desaparecerte para diferentes situaciones y ya claro, exponer el tema, ¿no? Tal cual. Sí, así es. La realidad es cruda y hay que hablarles sin tapujos a las juventudes y a las infancias, pues para que también sepan dónde están parados y aprendan a tener precaución y prevención por sí mismas y mismos. Vamos a hacer una pausa oficial. Le invito a que se quede un bloque más a platicar con nosotras, y a usted le invito, gentil audiencia, que si tiene dudas o comentarios respecto al tema en cuestión, pues nos escriba. Regresamos en 2 minutos. Muchas gracias por seguir acompañándonos esta tarde, 1 de octubre, aquí en Directo. Retomamos la charla con Mario Iván Navarro Herrero, policía primero del Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan. Vino a platicarnos de la seguridad para personas jóvenes dentro del hogar, porque aunque creamos que el hogar es el sitio más seguro, pues la irrupción de las tecnologías y la conectividad con personas que ni sabemos qué intenciones tengan dentro de los hogares, pues hace que este ideal se rompa oficial. Y hablábamos también de que pues no es una teoría ni un invento, es una hipótesis ni un invento, es algo ya comprobado. A través de diversas redes sociales, específicamente TikTok, están pululando las cuentas para, a través de anuncios ya sin ningún disfraz, hacer llamamientos para reclutamiento de personas jóvenes a las filas del crimen organizado. ¿Qué hacen ustedes al respecto en este sentido? Bueno, nosotros precisamente parte del trabajo que nosotros realizamos es en colonias, otras en empresas y otras en escuelas. Nosotros lo que tratamos de generar es todo el tiempo, en el caso de las escuelas, hablar directamente con la población estudiantil, lo que son hombres y mujeres pues en etapas de escuela. Tratar de generarles conciencia en la cuestión de que no es una vida fácil. O sea, muchas veces regularmente te dicen, vas a tener poder, dinero y pues alguna otra cuestión, ¿no? Entonces los enganchan en ese sentido y les prometen que van a tener 1000 cosas, cuando muchas veces la realidad es otra. Muchas veces van y ¿qué pasa? Que pues no todos tienen esa capacidad, pues no todos mandan en ningún tipo de organización. Entonces no tienes tantos privilegios como te dicen, siempre estás sometido a alguien más. Ahí, pues básicamente lo que queremos hacerles entender es que ahí los errores o cualquier indisciplina o cualquier tema por el estilo se pagan directamente con la vida. O sea, no hay temas muchas veces no hay segundas oportunidades. Son cosas que muchas veces no valen la pena, pero nosotros llegamos a tener incluso un trabajo con pandillas, donde interactuamos directamente con ellos en algunas colonias de aquí del municipio.
y les decíamos ese tema y muchas veces nos decían, no, pues que mejor vivir 5 años como reyes que tener una vida de perro, ¿no? Entonces muchas veces los jóvenes creen que es algo que van a entrar y en automático van a tener un montón de dinero, van a tener mujeres, hombres, según cuál sea el tema, van a tener poder en cuanto puedan andar armado, van a tener mucho dinero y la realidad es que no. Entonces tratamos de generar conciencia en ese sentido y vamos más allá. Entonces, a ver, si no te interesa incluso lo que te pasa a ti, entonces te gustaría que le pasara a alguien de tu familia, a tus propios hermanos, a tu papá, a tu mamá, a quien viva contigo. Entonces, como que de repente, de alguna manera tratamos de mover ese tema pues para que sí generen conciencia que no es un tema que se les va a dar en automático al estar en este tipo de actividades, que pocas veces llega a pasar. Claro. Y que pues sí es algo que no es un tema de que te mueres y te mueres, sino que qué proceso llevas, ¿no? Antes de toda esta cuestión, el sufrimiento que lleva toda esta cuestión y a quiénes arrastras pues a este tipo de cuestiones, tratando de inhibir precisamente esas conductas, porque como comentas, pues sí, o sea, muchas veces ya es de manera deliberada esto, y sí logran muchas veces el cometido, ya no es tan discrecionalmente. Sí, no, ya no hay temor alguno ni pudor en este sentido, y el trabajo coordinado entre corporaciones es importante, ¿no? Para muestra, pues, los rescates que han hecho en la central camionera de justamente personas jóvenes que estaban a nada de irse a trabajar a estos anuncios, pero lo que no saben es que se los llevan sin ningún tipo de libertad ni de garantía, se los llevan prácticamente secuestrados, y de ese tipo de anuncios pues es que se siguen incrementando las listas de personas desaparecidas en la entidad, así que no es juego ni es nada que se tenga que tomar a la ligera. Y pues bueno, también importante el trabajo colectivo que hagan con otras dependencias del gobierno para ganarle paso a la desigualdad, ¿no? Que es una de las grandes causas de que el crimen nos esté robando a las juventudes. Está avanzando. Sí, en parte de la teoría del delito se dice pues que todos aquellos espacios que no son ocupados ni por la ciudadanía, pues la gente de bien, y que no son ocupados por las autoridades, regularmente pues son ocupados por la delincuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pugnamos mucho también, por ejemplo, mencionabas hace un momento ese trabajo institucional, es aquí entre nosotros, dentro de la corporación, habemos varias unidades que también trabajamos en coordinación, como lo que son C5, la unidad de violencia familiar, Mujer Segura. Tenemos diferentes programas pues ahí para atender esto, pero más allá también con corporaciones de otros municipios, de otros niveles, por ejemplo, ya sea en el Estado, en la Federación, con Guardia Nacional, se hacen trabajos, se llevan a cabo lo que son mesas de seguridad precisamente en ese tema. Y también cuando trabajamos en escuelas, también únicamente es con los estudiantes, también tenemos pláticas para maestros, también tenemos pláticas para padres de familia dentro de las escuelas. Y bueno, más allá de eso, buscamos también, por ejemplo, esos convenios donde muchas veces podamos jalar también a los chavos de que de repente, si por una situación no tienen la oportunidad de poder estudiar, esos convenios con las escuelas también para que de repente se abran los espacios pues y puedan acceder también a todo este tipo de cuestiones, y en ese sentido mejore también su calidad de vida, pues que no sea algo restringido nada más para ciertas personas. Los incluimos en programas, por ejemplo, con brigadas juveniles, hacemos actividades en colonias, trabajando con lo que son trabajos como ejercicios, pues, como tal, físicos. Hacemos trabajos encaminados al enriquecimiento de la cultura de los chavos. Hemos hecho a veces talleres de hip hop, de rap, con mensajes positivos, precisamente para cambiar esos mensajes que comúnmente manejan más agresivos, pues, en ese tipo de corrientes, pues, de música. Y pues, incentivarlos, pues, a decirles que pues sí también puede tener otro rumbo. O sea, no es el problema no son los gustos, sino los mensajes así que a veces abarcan, ¿no? Entonces, darle otra perspectiva también ahí. Muy bien. Oiga, oficial, y si hay personas que nos están viendo que quizá pertenecen a comunidades estudiantiles y les interesa que les lleven este tipo de cursos y brigadas, ¿cómo pueden solicitarlas? Sí, se pueden comunicar al teléfono al 33 38 18 2200, que es el del conmutador del municipio, a la extensión 3799, precisamente a solicitar directamente los talleres, como lo dije, en empresas, en lo que son colonias, en escuelas, o el teléfono que aparece en pantalla, que es el 38 36 3600, pero ahí los van a comunicar a la cabina, no pueden comunicarse a través de extensión, por eso mencionaba el otro anteriormente, y también el correo, que es prevención.social@zapopan.gov.mx, a través de un escrito sencillo, un simple correo, nos solicitan, nosotros nos ponemos en contacto en 1 o 2 días de cuando recibimos la petición y empezamos a ver para darle la atención precisamente. ¿A cuántas escuelas y colonias han visitado con este programa? Bueno, en lo que va del año tenemos aproximadamente, vamos a andar alrededor como unas 80 escuelas más o menos. Bien. Colonias deben andar más o menos el mismo número también en lo que va de este año. Ya a lo largo de la administración, pues también, bueno, de la pasada,
más o menos debemos andar alrededor como de 200 y algo, arribita de las 200 Muy bien. atendidas. Ajá. Pues que sean 200 más, oficial, hasta que el mensaje llegue a todas las personas que necesitan escuchar estas estrategias de prevención y pues de empoderamiento ciudadano también. Le agradecemos muchísimo que nos haya visitado y le invitamos tan pronto como su agenda le permita para seguir platicando de temas importantes en cuanto a la construcción de paz y de sociedades más garantes de bienestar colectivo. Ahí tiene los teléfonos, las líneas de redes sociales de la Comisaría de Zapopan para que les escriba para cualquier emergencia o cualquier solicitud de estos talleres. Muchas gracias, oficial Mario Iván Navarro Herrero, Policía Primero del Centro de Prevención Social de la Comisaría Zapopana. Que tenga bonita tarde. Muchas gracias y buenas tardes nuevamente. Gracias por la invitación. Cuantas veces nos inviten, con el gusto del mundo aquí estamos. Ya dijo, oficial, gracias a usted. Gentil audiencia, usted quédese con nosotras 2 minutos de corte y regresamos con más.